Pedro Donoso está acá con nosotros en la cabina y de forma telemática Andrea Grijalva y Alondra Enríquez están conectadas para generar una tertulia. Yo quiero que sea muy dinámica esta tertulia sobre lo que nos ha dejado esta campaña. Saludo a las damas telemáticamente y acá a el colchonero Pedro Donoso. ¿Cómo le va, Pedro? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Por si acaso colchonero por el Atlético de Madrid, ¿eh? No por otra cosa. No por otra cosa. Pedro Donoso, ¿qué nos dejó la campaña electoral? Obviamente respetamos el silencio electoral, pero eso no significa que no podemos hacer opinión sobre la campaña. Pero buenos días, gracias por la invitación, Fabricio, Andrea. Creo que hay mucho desorden institucional. O sea, yo me voy a negar a hacer análisis de la campaña, me voy a negar a hacer análisis del TikTok, me voy a negar a hacer análisis del discurso, del concierto, porque creo que están pasando cosas mucho más profundas, digamos, ¿no? Creo que sí provoca un desorden institucional la campaña. Ese desorden institucional involucra finalmente que la institucionalidad se convierta, lo que yo he sostenido y desde ICAR hemos sostenido en nuestros análisis, que es uno de los grandes electores. Entonces creo que hay un desorden institucional, creo que hay pronunciamientos de distintas instituciones que han beneficiado, digamos, o han perjudicado a ciertas candidaturas, ¿no es cierto?, en general, y creo que eso hay que, digamos, verlo e entenderlo, ¿no es cierto?, porque este desorden institucional sí puede provocar, digamos, una lógica de la palabra más importante que tenemos que pensar de hoy en adelante, que es la gobernabilidad. Es decir, independientemente de quién gane el domingo, ¿no es cierto?, hay una lógica de, primero, ver qué es lo que puede pasar con una asamblea que se tiene que quedar hasta el 14 de mayo, porque más pensamos mucho siempre en el futuro y no tanto en el presente, digamos, ¿no? Tenemos una asamblea que tiene que legislar hasta el 14 de mayo y que tiene una agenda legislativa. Hay un montón de normas que se están discutiendo ahí, reformas del Código Orgánico Monetario Financiero, es decir, hay un montón de cosas que pueden suceder que también dependen de lo que pase el domingo 13 de abril. Y de lo cual poco o nada se habló en esta campaña. Absolutamente, absolutamente. Y también hablar finalmente de la asamblea, digamos, que digamos, empezará a regir a partir del 14 de abril, el 14 de mayo, pero también finalmente hablar de una potencial constituyente. Le pregunto a Alondra Enríquez, que también está conectada con nosotros, ella es consultora político digital, y en el ámbito que a ella le compete, ¿cómo ha visto esta campaña? Alondra, bienvenida, buen día. Qué gusto, Fabricio, para mí un placer compartir con todos los colegas del día de hoy. A diferencia de Pedro, en cambio, a mí sí me corresponde la valoración de lo que ha sucedido comunicacionalmente, del TikTok, del baile, del trending, que finalmente es el ring donde las dos candidaturas decidieron banalizar este juego electoral, en el sentido de que si ponemos una evaluación de cómo estuvo el desempeño desde la comunicación digital, podríamos decir que ambos equipos de campaña, ambos cuartos de guerra, sacarían 10 en las campañas lado B, es decir, en las campañas de ataque, de desinformación. Es impresionante, según Lupa Media, han detectado 247 contenidos y el 74% han sido tipo fake o son falsos. 247 contenidos. 74% contenidos falsos, ¿en serio? Correcto. Y esto ya nos deja a nosotros una necesidad inmediata como sociedad de exigir, al menos a futuro, una norma expresa de modernización del Código de la Democracia, porque lo que ha pasado es que no hubo normas, no hubo límites en lo digital, no hubo nada de una media, por lo menos ética, en el juego del ataque en ambas candidaturas. Por eso es que yo digo que en términos del lado B, campaña de contraste, campaña de desprestigio, campaña de desinformación, ambos cuartos de guerra sacan 10. ¿Qué faltó? Un proceso realmente construido y constituido desde la base política de ambas estructuras partidistas, una campaña propositiva en función de la propuesta del debate político. Creo que en apenas 3 campañas, desde la del 2021, la del 2023 y esta que ha sido la campaña, incluso con más incidencia bots, 54,000 cuentas falsas se han detectado solo en segunda vuelta, y eso a diferencia del 2023, que nosotros teníamos un promedio de 21,000 cuentas detectadas en esa campaña, ya deja ver el lacerante efecto de una campaña sin límites a nivel comunicacional, y que la banalización logró además lo que dijo Pedro hace un momento, de alguna forma deconstruir la institucionalidad que hoy realmente es un espejismo. Viene con eso, entonces, con eso en contexto, digamos, lo que ha dicho Pedro, el desorden institucional, este lado B que ha sido muy visible en estas elecciones. Andrea, quiero preguntar entonces cómo esto ha afectado también al elector. Hay un hartazgo de la política ahora.
Buen día a todos quienes están en el panel, Fabricio, Andrea y a toda la audiencia. Sí, con este importante diagnóstico que ha hecho Pedro y Alondra, vamos como que algo importante ir como que hacia los conceptos, y es algo que desde la sociedad civil, la academia, se debería pensar ahora con mucha más fuerza de lo que fue incluso en el mismo proceso electoral, y es la importancia de resignificar la política, desde las reglas del juego que hemos tenido hasta los jugadores que están en la cancha, por decirlo así, que con esa tónica que hemos tenido de una polarización tan intensificada, que nada más hacia un voto emocional, del miedo, del rechazo, de la confrontación, hacia, en vez de un voto argumentativo de las propuestas, lo propositivo de campaña, como lo mencionaba Londra, es como la razón por la que se da más este tipo de campaña de visibilidad, más en cuanto a la deslegitimidad hacia el otro, mientras más la ataco al otro, mientras más le estoy mostrando una campaña del lado B, como le decía Londra, tanto en el discurso, en las redes sociales, en el territorio, concentrarnos en estas necesidades que tenemos del empleo, de la seguridad, del tema de la educación, y hacia eso de los combos, qué va a pasar el día después, porque qué lamentable que ahorita estemos en hayamos cerrado una campaña electoral así, y que al día siguiente, en vez de tener como alguien que triunfe hacia la gobernabilidad, tenga que triunfar hacia la supervivencia, hacia el tema de resistir. Y eso pues es lo que mencionaba al inicio, que la política tiene que resignificarse desde la institucionalidad, el ejercicio en sí del político en el campo de juego electoral con los actores políticos. Segunda vuelta, porque la primera también hubo una elección interesante para el resto de candidatos con este voto castigo, que no alcanzaron ni el 1%, y la ciudadanía está diciendo, estoy harta de cómo se está dando esta dinámica política, y por eso hubo este voto castigo. Y ahora que nos encontramos en este proceso así, lo que hace más es lo que tú decías, Andrea, la fatiga política, que el ciudadano finalmente por un momento quizás está viendo esa espectacularidad política tan negativa, pero se termina alejando. Bien, ahora quisiera también conversar sobre lo que ha ocurrido, digamos, respecto de estas estrategias que se han dado desde las campañas. ¿Eso es subestimar al elector, Pedro? ¿Eso es tal vez pensar que el elector eso es lo que quiere, el show, la pelea y no las propuestas? ¿O realmente es así el elector? No creo que tiene relación con el elector, digamos, y creo que hay que dejar de romantizar la política. La política es performance, y una campaña electoral es performance. Es decir, o sea, no estoy celebrando, digamos, quizás lo que un poco planteaban de la campaña B, pero una campaña política es un performance, digamos, ¿no es cierto? Es un protagonista, ¿no es cierto? Es mensajes, es dinámica. Y el objetivo es ganar. El objetivo es ganar, ¿no es cierto? La gran pregunta es, ¿todo se vale o no? Esa es otra discusión, digamos, ¿no es cierto? Yo creo que ahí sí podemos tener matices y discutir. Evidentemente. Yo creo que no es válido, ¿no? Absolutamente. Y por eso a mí me parece que el tema de la institucionalidad hay que traerlo siempre sobre la mesa, ¿no? Es decir, más allá de que si las candidaturas pueden subestimar al elector, si creen que somos idiotas, etcétera, lo que me preocupa finalmente es que crean que la institucionalidad, digamos, no se respeta, que la ley no se respeta, que hay cómo violentarla finalmente, porque si eso están haciendo, ¿no es cierto?, quienes van a llegar a la presidencia, ¿qué pasará si se sientan en la presidencia, ya con todo el poder, digamos, ¿no? Creo que esa es, en verdad, digamos, la pregunta, y yo creo que esto también nos lleva a reflexionar algo que es mucho más profundo, que es la verdadera crisis que está viviendo el Ecuador. El Ecuador es un país policrítico ahorita, tenemos un montón de crisis, ¿no es cierto?, pero para mí la más importante es la crisis de la representación colectiva, diría yo, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto finalmente? Que en esta situación, en este contexto, ¿no es cierto?, la percepción ciudadana es profundamente contradictoria. Por ejemplo, nosotros revisábamos las cifras del Latinobarómetro 2024, ¿no? Hay cifras súper interesantes, ¿no? En el Ecuador, solo el 8% cree en el otro. Es decir, la confianza interpersonal está pulverizada, digamos, ¿no? Un 13% cree que el país progresa, ¿no? Es decir, la gran mayoría cree que el país no progresa. Es un pesimismo, ¿no?, tremendo, ¿no? Pero eso no es pesimismo, digamos. ¿Qué es eso? ¿No? Ese es netamente confianza, ¿no? Netamente, yo no creo que el país progrese. Entonces, ¿no?, es credibilidad. No. Es, digamos, porque no mides, no es un indicador de medición que se puede extrapolar a pesimismo o no. El pesimismo tiene otra variable, ¿no? Pero esas son cosas aburridas técnicas mías. Pero de ahí, por ejemplo, un 80% cree que la distribución de la riqueza es injusta o muy injusta, ¿no es cierto? Y un 81% cree que el poder favorece a los grupos de poder, ¿no? Entonces tienes este primer bloque. La primera pregunta que yo siempre me hago es, si el 80% de los encuestados en el Latinobarómetro en el Ecuador cree
que la riqueza es injusta o injusta o muy que la injusta. distribución es injusta. Sí, ¿por qué tenemos 2 presidentes multimillonarios, digamos? Yo no estoy en desacuerdo, yo no estoy diciendo que está mal ser multimillonario, está súper bien. Pero hay una contradicción. Hay una contradicción, ¿no es cierto? Entonces de ahí vienes con las otras cifras que tiene el Latinobarómetro, ¿no es cierto? El primero es, el 74% de los encuestados dicen, estoy muy satisfecho con mi vida, y el 53% de la gente dice, mi familia ha progresado. ¿Qué quiere decir esto? Que de una u otra manera la individualización de mi situación está sobre, ¿no es cierto?, la lógica colectiva. Entonces tú tienes ahorita, ¿no es cierto?, una sociedad, ¿verdad?, que no cree en el Estado, que no cree en el empresariado, que no cree en la academia, que no cree en los medios de comunicación, que no cree en los políticos, pero sí cree en el youtuber que te dice que el COVID se cura con gotitas de limón, o el influencer que te dice que te vas a hacer millonario desde tu casa, ¿no? O el que te vende no sé qué producto, digamos, para adelgazar. Es decir, hay un escepticismo generalizado. Y el escepticismo generalizado radical a la larga es dogmatismo encubierto, digamos. Porque parece tonterías lo que estoy diciendo, pero no lo es. Porque finalmente quien se sienta en Carondelet, ¿no es cierto?, va a tener que enfrentar esta crisis de representación colectiva en donde vengo a responder su pregunta, ¿no es cierto? Entonces, como nada nos representa, ¿no?, nos llama mucho más la atención el baile, el TikTok, el chiste, el video, el logo, ¿no es cierto? Porque no hay una lógica de esto me representa colectivamente, sino hay una relación elector, digamos, candidato, de manera individual y directa, digamos, ¿no? Perfecto. ¿Y cómo, Alondra, esto se ha visto representado también en la conversación digital, sobre todo? Porque uno entra ahora mismo a las redes sociales. Yo realmente ya no quería ni entrar esta semana a las redes sociales. Es imposible. Por la conversación, ¿verdad? Pero, digamos, en cifras, en estadísticas, en datos, ¿cómo se refleja esto? ¿O se refleja esto que acaba de decir Pedro, sobre todo este individualismo? A ver, yo no voy a coincidir con Pedro desde esta lectura súper superficial en términos de el usuario está expuesto a una construcción tan poco práctica de lo que está pasando con la realidad. Es decir, es minimizar y de alguna forma quitarle el peso legítimo a la racionalidad de lo que hoy está pasando desde redes sociales. Pedro dice que primero, según Latinobarómetro, bueno, hay una lectura sobre que la percepción de la gente sobre la distribución de la riqueza la califica como injusta. Pero es que eso es lógico. ¿O acaso los chats expuestos de esta semana sobre el caso Ligados no ponen en evidencia un sistema totalmente putrefacto sobre cómo se maneja la cosa estatal? Y es que no solo en redes sociales está el baile y la superficialidad, se están debatiendo temas súper graves. La exposición misógena a la que ha sido víctima la candidata Luisa González desde su estructura partidista ya deja también sentadas las bases de cómo hoy la institucionalidad está por el piso, y eso solo analizando la dinámica de los partidos políticos, que es lo que justamente Andrea preguntaba sobre esta inconformidad que hoy la gente expone expresamente en redes sociales. Entonces, no es un espacio donde la gente está en un mundo de conitos, donde no discute lo realmente importante. Nos han clavado durante el 2024 casos extremadamente sensibles. Purga, plaga, metástasis, que ya dejan ver además cómo está hoy el Estado y por qué hoy la gente no cree en el Estado, según los mismos datos que cita Pedro, y no es porque la gente no está discutiendo lo importante. Y finalmente, esta crisis de representación colectiva, todos los que hacemos un ejercicio de opinión política somos corresponsables de esa individualidad. Cuando llevamos el análisis desde el dato, sin una percepción práctica construida de lo que hoy cualitativamente la gente está exigiendo, que es un mínimo de respeto y ética en el manejo no solo de lo político, sino de lo económico, de lo social, Alondra, de lo cultural. Pero en ese sentido, por ejemplo, digamos, hay una percepción de que cada show mediático o cada coyuntura nos cambia de conversación. Entonces, tú dices, no se está discutiendo realmente lo importante, o se cambia prontamente, se olvida prontamente de lo que ocurre. Mira que solo en esta semana, como tú citas, habían pasado varios factores desde los temas más banales de redes sociales, y sin embargo hasta ayer los audios de Augusto Verduga era lo que a la gente le indignaba, sobre todo por esta banalización de cómo se transaba un concurso tan importante como el de Contralor. Eso digamos, en la data digital que usted tiene, Alondra, usted encontró digamos, es tangible, es medible esta indignación que usted señala. Por supuesto, miren cuántas menciones
menciones, solo en esta última semana ha recibido el caso Ligados. Alrededor de 17,000 publicaciones es lo que se ha generado con ligados, solo concepto ligados. Augusto Verduga, o incluso el concepto de Rana René, que nuevamente ayer se revivió por este audio donde el expresidente Rafael Correa dice: si yo hubiera salido en el 2017 o en el 2013 con cualquiera que hubiera sido una Rana René ganaba. Aún ese número de menciones, ayer se generaron 7,800 menciones de Rana René. Augusto Verduga solo en los últimos 15 días ha generado alrededor de 37,000 publicaciones. Entonces no es que la gente no está discutiendo lo adecuadamente o políticamente correcto desde lo que al menos digitalmente se percibe. La gente está exigiendo realmente un cambio en la clase política y también de quienes hoy hacemos un ejercicio de reflexión. Los temas duros se discuten en redes sociales y generan inconformidad, y los datos que cita Pedro son producto precisamente de esa desestructuración de la cosa pública. Ahora me voy con Andrea. Esto es, por ejemplo, tenemos esta data, ¿verdad? 17,000 menciones, 7,800 menciones de otro lado. ¿Realmente se puede extrapolar, digamos, a una conversación en la sociedad? ¿Estas 17,000 menciones podrían ser relevantes, digamos, para generar conversación o extrapolar, digamos, la conversación de lo digital hacia la sociedad, digamos, de manera física? Porque, digamos, no sé si Alondra incluso nos podría decir cuánto representa estas 17,000 menciones versus, no sé, pues Yombriel, que se mencionó un montón, ¿verdad? Y que no necesariamente era coyuntura política como tal. Entonces, frente a otros temas, 17,000 menciones es poco, es mucho, y esto se puede extrapolar también a conversaciones físicas, Andrea. El tema de las redes sociales ahora ocupan un papel importante en el tema de la discusión de distintos temas, y entre esos la política, porque finalmente, así como ha sido el papel de los medios de comunicación durante décadas, ¿no? El tema de la construcción de una opinión pública, o al menos el tema de influir en cuanto a la opinión pública, de cómo se van dando las distintas temáticas, e incluso aquí conectarlo hacia el tema del sentimiento, es decir, en este caso, con unas elecciones tan polarizadas en las redes sociales, igual, además de las temáticas que se están discutiendo y que tienen que ver muchísimo también con una estrategia detrás, de que incluye dinero, que incluye el tema de construcción de mensajes, de cuáles son las temáticas que van a ser como esos trending, incluso, porque esto responde a esos elementos. El sentimiento también ya va generando ese como que salta de lo digital a lo de lo físico, lo territorial, la conversación ciudadana también, que considero importante mirar eso, porque los datos incluso de ayer que están analizándolo como tal los observadores internacionales, y es que las redes sociales para esta segunda vuelta, seguramente Alondra también tendrá más desarrollado esto, este sentimiento negativo creció. El sentimiento negativo creció en cuanto al proceso electoral, y esto también se ve en la discusión en el día a día de la gente, que señala de que, por ejemplo, en el debate, si bien en el espacio del debate en el cual veía estas cifras igual de una consultora privada, de que más de 2 millones de personas se conectaron a ver, el debate es algo que también marca la conversación después, y que la gente quizás se centró más en estos temas de que las mismas campañas sacaron después, que el tema del meme, que la Rana René, que el tema de las cosas quizás de aquí más triviales, más banales, y ese es el reto que hay como tal en la conversación digital, que hacia aquí están apuntando, incluso desde las mismas estrategias de campaña de cada uno de los candidatos, para que estos se vayan generando esos trending, o realmente estos temas profundos, porque finalmente el scroll a veces también te limita la profundidad de los temas, y excepcionales que sí, que incluso instituciones, proyectos de ley, campos nacionales, causas internacionales han dado a partir de la visibilidad que dan las redes sociales, y es justamente el reto de cómo conectas esto hacia los otros espacios en cuanto a la incidencia ciudadana, porque si despiertas del tema, despiertas, como se dice, la llama en redes sociales, se articula después ya con colectivos, con grupos ciudadanos que hacer uso de estas otras herramientas de participación ciudadana, de ir a la Asamblea Nacional, un tema, no sé, de propuesta pública, medios de comunicación, el tema de presentar una iniciativa, etcétera. Entonces, mencionabas a Andrea, sí,
este número del 17.000 menciones es importante, ¿no? Es como que conversación que se está generando también en las distintas redes, porque en eso, Andrea, ahí le quiero cortar un ratito, porque claro, es que me llama la atención. Nos decía Alondra, existen 54,000 cuentas falsas que han sido registradas versus 17,000 menciones. ¿No podrían solo provenir de estas 54,000 cuentas falsas realmente? O digamos, ¿es una conversación real la que se genera en redes sociales o es una conversación creada por estas cuentas falsas? Ahí, importante, te voy a dar 2 datos para poder ahondar en el debate. El primer dato es respondiendo a la pregunta que tú habías hecho hace rato. Bueno, entre Jombriel y el caso Ligados, ¿quién gana? Mira lo que nos dicen los datos. Según el registro de Social Alert del 23 de marzo al 11 de abril, sobre Jombriel se han generado 1.500 publicaciones. Sobre el caso Ligados, en este periodo de tiempo analizado, alrededor de 2.600. Pero además, sobre Jombriel se han generado 21,000 comentarios. Sobre el caso Ligado se han generado 32,000 comentarios. Y finalmente, ¿eso se puede tal vez identificar cuáles provienen, por ejemplo, de cuentas falsas? Sí, por eso justo, a ese dato iba. Las 54,000 estructuras bots detectadas obedecen no solo a los equipos de campaña de Luisa González y de Daniel Noboa, sino de estructuras, por ejemplo, como en su momento se utilizaron las de Fernando Villavicencio, estructuras de varias estructuras políticas, partidistas, incluso instituciones públicas. Hoy, los cuartos de Troll Center son parte de la comunicación institucional de municipios, de prefecturas, entre otros, que se activan en función de intereses, en este caso con agenda electoral y que obedecen a estructuras precisamente locales. Esas son las cuentas que se han detectado. Sobre la base de la pregunta que me hiciste hace un momento, 17,000 publicaciones promovidas por bots no son promovidas por bots. El dato que te acabé de compartir está ya depurado de bots. Por eso vuelvo y repito, no se puede llevar a la lectura de el usuario hoy está en un espectro de banalización, no le interesa la cosa, lo importante que se debe discutir, lo políticamente adecuado que se debe discutir, cuando él está discutiendo. Y nota la diferencia, 21,000 comentarios sobre Jombriel, 32,000 comentarios sobre Ligados. Y ahí creo que es importante hacer un ejercicio reflexivo de cómo hoy estamos en capacidad de escuchar a los ciudadanos y de direccionar esa inconformidad que es latente, consciente y racional para poder tomar otras decisiones en función de cómo hoy se está manejando la política en el país. Correcto, Alondra. Voy a cerrar esta parte con una reflexión de Pedro Donoso antes del corte, no se me vayan porque regreso ya con la parte final de este diálogo. Pedro, un poquito reflexionando sobre lo que acaban de decir Andrea y Alondra, ¿cuál es tu posición? A mí se me dificulta mucho extrapolar las redes sociales con la realidad. Yo no me dedico a eso, entonces no puedo opinar. Pero hay como toda esta discusión, ¿no es cierto? Es la institucionalidad otra vez. Es decir, quien nos pone a discutir el caso Ligados, ¿quién es? Es la institucionalidad, pues. O sea, es la fiscalía. Es la fiscalía. Pero por supuesto. Y los medios. ¿No? Pero por eso te decía yo incluso en el fuera de micrófono. Off the record. El off the record. Tú no le pagas impuestos a los medios. Exactamente. Es decir, yo a quien tengo que exigir finalmente es la fiscalía, ¿no es cierto? Pero más allá de eso yo no me quiero meter en esa discusión, pero lo que les digo es la importancia de lo que yo estoy planteando finalmente es esto, ¿no es cierto? Es decir, cómo la crisis de representación colectiva se ve agravada finalmente cuando tienes una institucionalidad que funciona a favor o en contra, ¿no? Entonces, por ejemplo, a Noboa, digamos, le ha funcionado muy bien la institucionalidad, pero también al correísmo, ¿no? Es decir, este proceso eleccionario, en nuestro criterio, en nuestro análisis, ¿no es cierto?, se desarrolla en la cancha de la institucionalidad. Es decir, así como la Fiscalía, la Contraloría, el Tribunal de Constitución Electoral ha sido vital, digamos, para la gestión de Noboa presidente y la gestión de Noboa candidato, la Asamblea ha sido evidentemente también importantísima para la gestión de la candidatura de González, digamos, ¿no es cierto? Es decir, con todos estos exhortos que plantea finalmente la Asamblea para el Ejecutivo, exhortar finalmente para que defienda a los guías penitenciarios, etcétera, ¿no? Entonces, sí, la cancha en el criterio político de nuestro análisis, digamos, con la metodología que nosotros utilizamos, que se llama el Actor Network Theory, tiene que ver finalmente con la descripción de la importancia de la institucionalidad en, finalmente, incluso en generar, digamos, estas conversaciones digitales o como se quiera llamar, ¿no es cierto?, en donde son los detonantes, finalmente, de yo marco, digamos, la agenda política, que puede ser digital o mediática, ¿no? Correcto. Voy a la pausa. Estamos hablando con Pedro Donoso acá en la cabina, de modo telemático conectadas a Alondra Enríquez y Andrea Grijalva. No se me vayan, seguimos aquí en A Primera Hora.
A ver, seguimos dialogando con Pedro Donoso acá en la cabina, telemáticamente con Andrea Grijalva y Alondra Enríquez. Voy con Andrea Grijalva también, a propósito de esta conversación que estamos teniendo. Y quiero un poco hablar sobre esto que se llama silencio electoral, ¿no? Está claro que eso ya no existe, pero yo pregunto, Andrea, si en estas 72 horas antes de la elección la gente tiende o no a reflexionar. Si los indecisos reflexionan o no el voto en esto que se llama pomposamente el silencio electoral. Andrea Grijalva. Silencio electoral que justo mencionaba Fabricio Vela, que ya no es como dice la palabra misma, como que en estos días debería ocurrir esas horas en las cuales no haya como tal esta actividad política proselitista, porque con la irrupción de las redes sociales, del tema de cómo manejan las distintas campañas los candidatos, tanto desde sus cuentas, las cuentas internas, lado A, lado B, pues no ocurre tal cosa. O sea, el hecho de que continúan como tal los distintos productos comunicacionales en redes sociales, la mensajería incluso está por WhatsApp incluso, entonces como tal así no es que haya, incluso esta misma época, o sea, estos mismos días, cada una de las campañas son aprovechadas precisamente como para seguir influyendo y sacando distintas narrativas, distintos mensajes, distintos productos. Y en cuanto al tema de la definición del voto que mencionabas, Fabricio, pues en las últimas elecciones hemos visto cómo los ecuatorianos con este voto tan volátil, aún indeciso todavía que tenemos, y además con este margen tan reducido que está en disputa, que es menos porcentaje como tal de los votos, fuera de los dos que ya estarían como que confirmados, definidos como tal para cada uno de los candidatos, es decir, ese voto duro, pues sí, ocurre eso de que ahora de estar en la urna, pues esta definición del voto, ya sea el candidato Daniel Noboa, Luisa González, e incluso el mismo núcleo, como una postura de rechazo a cualquiera de las dos candidaturas, que ya veremos si este nulo, habrá un cierto crecimiento, no habrá. Entonces, esto es como que interesante analizarla a vísperas ya de estas elecciones, de cómo van a definir, considerando que en la campaña no es que, o sea, en esta segunda no es que se respondieron esas preguntas, que este segmento de los indecisos, de los nulos, de los votos blandos, pues escucharon como tal lo que querían para poder definir su postura ante uno de los dos candidatos. Pedro, en ese mismo contexto, sobre el silencio electoral, ¿qué decir? ¿Se podrá tener silencio electoral de parte de las instituciones, hablando precisamente en ese marco, verdad? Ese es el punto. Ese es exactamente el punto. Es decir, por eso digo, electoralizamos mucho siempre el debate, cuando muchas veces, digamos, lo electoral es lo menos importante, aunque suene bien estúpido lo que estoy diciendo, ¿no? Es decir, ¿cómo va a haber finalmente, qué sé yo, silencio electoral si es que de una u otra manera una institución hace algo, ¿no es cierto?, la institucionalidad hace algo que perjudica a una candidatura, que yo además creo que es lo más probable, digamos. Yo creo que la campaña no se ha terminado, creo que en una lógica de proyección de escenarios es altamente probable que la institucionalidad se pronuncie en estos 48, 72 horas finalmente. Falta muchísimo para la elección. Eso va a decir, es una tontería lo que está diciendo, faltan horas. No, digamos, en el Ecuador de los sucesos y no de los procesos, como digo yo, del escándalo, eso es un montón de tiempo, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo mides finalmente el impacto del silencio electoral? Más allá de lo que muy bien dice Andrea, con lo cual estoy de acuerdo, ¿cómo mides el impacto del silencio electoral en eso finalmente? En el funcionamiento de una asamblea que puede otra vez exhortar al presidente a hacer no sé qué, o una fiscalía, un tribunal de conciencia electoral, etcétera. Yo creo que la institucionalidad, viendo finalmente los números, ¿no es cierto?, va a ser fundamental después del 13 de abril. Yo puse un tuit donde decía, a mí no me preocupa el 13 de abril, me preocupa el 14 de abril. ¿Por qué? Porque, digamos, hay varias cifras, ¿no es cierto? Y yo puedo decir las cifras porque son de encuestas de finales de marzo, no es de ahora, ¿no es cierto?, en donde lo que dice Andrea tienen digamos, una importancia fundamental. Estas son cifras del CIES, ¿no es cierto?, 820 casos, en donde más allá de quién gana y quién pierde, hay, digamos, un nivel de indecisión: Quito 9%, Guayaquil 11.7%, y de volatilidad con un 7%, y en Guayaquil un 9.5%, ¿no? Si suma son 20%
indecisión o de volatilidad del voto, digamos, ¿no? La volatilidad es un tema súper importante. Pamela León, digamos, lo ha analizado en varios medios de comunicación. Ella habla, pero finalmente aplicando el coeficiente de volatilidad, ¿no es cierto? Está un poquito más allá del 40% en los 2 últimos procesos electorales, ¿no? El índice de volatilidad, digamos, o el comportamiento electoral volátil mide finalmente esta capacidad del votante de cambiar, ¿no es cierto? Incluso postura. en la urna, ¿no? Incluso en la urna, y ya lo vimos finalmente, el 9 de febrero, Cedatos manejaba cifras impresionantes, del 24% de sus encuestados estaban indecisos el día de la elección para presidente, y el 50% para la asamblea. Es decir, hay una cifra altísima de indecisión, que digamos que es altísima en comparación a lo que estamos viviendo. Hay una cifra altísima de volatilidad. Si sumas las dos, hay un 20% en juego, digamos, ¿no? Entonces, todo puede suceder, y viendo las últimas cifras, que obviamente ya no las puedo decir, el margen es tan estrecho, ¿no es cierto?, que a mí no me sorprendería que tengamos un presidente o una presidenta con una sentencia del Tribunal Contencioso Electoral y no con votación finalmente, ¿no? Alondra Enríquez, que todavía está con nosotros y tiene algunos puntos discrepantes, ¿no?, sobre las lecturas que estamos generando. Alondra. A ver, más que en la parte final de qué nos espera en este silencio electoral, al menos desde redes sociales, pues no hay ningún silencio electoral, ¿no? Para la audiencia, comentarles que, por ejemplo, solo en una valoración del 10 de marzo a hoy 10 de abril, ya se ha invertido 1.2 millones de dólares en pauta desde las cuentas tanto de campaña de los candidatos, es decir, sus cuentas oficiales como sus cuentas de apoyo. Hoy, mientras nosotros estamos conversando, la pauta sigue corriendo, se registran alrededor de 1.200 publicaciones pautadas. De esta pauta que ya nosotros hemos visto, hay un patrón novedosísimo, y es que solo en esta última semana, del 8 de abril a hoy, básicamente del 7 de abril a hoy, el promedio de publicaciones pautadas pasó de ser la semana anterior entre 50 o 60 publicaciones desde las cuentas oficiales de los candidatos a ser de 140 a 220. Para nadie es sorpresa que en esta segunda vuelta la intoxicación de la publicidad electoral ha sido una de las más alarmantes en las elecciones, en las elecciones de los últimos 10 años. Tanto es así que la gente estaba cansada y optó hasta por comprar YouTube Premium para evitar la publicidad sanguinaria que estaba recibiendo de un bando y del otro. Así que yo creo que sí es importante, más allá de lo que pueda beneficiar esta excesiva pauta que han decidido ambos cuartos de guerra impulsar, pues ya Pedro acaba de anticipar que hay además un margen altísimo de indecisos y voto que puede ser incluso volátil en esta elección, y que definitivamente, en vez de fortalecer el interés electoral de esta masa dura de votantes que todavía no deciden por quién votar, una de las sorpresas que avisoramos desde redes sociales es el voto nulo. La gente está defendiendo, pero con muchísimo criterio, su derecho a votar nulo. Es decir, ninguna de las dos candidaturas me representa, no estoy obligado a tomar postura por lo que me dice la prensa, por lo que me dice la pauta. Es legítimamente mi derecho poder votar por ninguna de las dos opciones, porque ninguna de las dos me representa. Y creo que ese va a ser uno de los factores, al menos, que desde redes ya detectamos con un crecimiento constante y que se ha mantenido además en esta segunda vuelta sin cambiar, el que podría sorprender este 13 de abril, y que ya muestra además que el silencio electoral pues termina siendo una mentira en función de los datos que hemos registrado. Totalmente, y voy a cerrar este panel con Andrea primero y luego con Pedro. Andrea, este pautaje digital que no está sujeto al silencio electoral, ¿puede o no puede tener una incidencia superlativa para conquistar a los indecisos? Andrea Grijalva. Dependerá mucho de esa noticia bomba, por decirlo así, que pueda tener cada uno de los candidatos, como para que esto logre como que influir tanto en la conversación y convertirse en una conversación ciudadana. Solo cumpliendo como que esos elementos podría ocurrir, considerando que como tal no hay límites de momento, así como que legales, normales en las redes sociales, y por ende se va a ver que los candidatos continúan generando como estas distintas acciones tácticas de campaña durante estas últimas horas hasta la votación. Pero considero, hasta por ejemplo, hoy seguimos con el tema del caso Ligado, vamos a seguir viendo, incluso ayer en la noche se cerró con un tema de un video de la candidata Luisa González exponiendo que su vida estaría comprometida. Hay otras narrativas, incluso señalando el tema de la transparencia, el fraude electoral, que el llamado a las calles a defender el voto. Entonces,
nerviosismo preelectoral que va a haber, podemos asegurar que puede haber como unas elecciones, o sea, resultados electorales legítimos. Vamos a ver cómo procesa incluso el mismo Consejo Nacional Electoral los votos, a ver si se demora esas 2 horas, 4 horas, pero la diferencia tan apretada, ¿no? ¿Qué va a pasar después? Como lo decía Pedro Donoso, que quizás no preocupa el tema de los resultados, sino que va a pasar en las instancias del Tribunal Contencioso Electoral y aquí la discusión de la legitimidad. Entonces, es algo importante de analizar qué va a ocurrir en esta conversación durante estos días, porque finalmente van a seguir marcando el sentimiento, la legitimidad, la transparencia ciudadana de cómo va a votar, el humor social de cómo la gente va a votar. Pedro, y finalizamos con usted también, y sobre, digamos, un componente que se suma a este fin de semana, y es que el presidente vuelve a ser presidente. Ya se han firmado decretos, ya, digamos, se acaba la campaña electoral, ¿verdad? Y el presidente vuelve a sus funciones. Eso también podría ser un componente extra, digamos, para estos últimos días. Sí, totalmente. Y lo que sucede en estos días, digamos, uno de los grandes electores que nosotros también hemos planteado también es el invierno, es la gestión o la falta de gestión, es el derrame petrolero en Esmeraldas. Es decir, es súper interesante lo que sucedió en esta campaña, porque yo creo que chocaron, digamos, dos estrategias, ¿no es cierto? Creo que la estrategia finalmente de la campaña de Noboa era lo intangible, digamos, ¿no es cierto? Discutamos conceptos, discutamos Venezuela, que Venezuela no es un país, es un concepto, digamos, en esta campaña, ¿no? O dolarización, que sigue siendo un concepto, digamos, ¿no es cierto? Y yo creo que la campaña del correísmo se basó en cambio en intangibles, digamos, lo pudimos palpar finalmente en el debate, ¿no? Es decir, la crítica, el ataque fue a, digamos, cifras, la deserción escolar, pobreza, desempleo, violencia, inseguridad, es decir, chocaron, digamos, esas dos estrategias, diría yo, ¿no? Y va a ser bien interesante determinar quién puede, ¿no es cierto?, ganar en tanto y en cuanto logre tener esa narrativa, un asidero en la realidad, finalmente, ¿no? Porque claro, revivir otra vez el intangible de Venezuela te sirve cuando no tienes un asidero en la realidad, pues finalmente, ¿no es cierto? Cuando digamos, los indicadores, ¿no es cierto?, que estamos viviendo, ¿no es cierto?, son muy graves y te hacen olvidar el cuco de Venezuela, finalmente, cuando tienes, qué sé yo, enero el mes más violento de la historia, cuando tienes un derrame petrolero de 25,000 barriles, cuando tienes finalmente un invierno que destroza absolutamente todo. Creo que ahí es cuando los intangibles pierden, digamos, un piso, ¿no? Entonces, creo que esa va a ser, digamos, lo determinante, y yo sigo insistiendo que finalmente la institucionalidad con el presidente, digamos, ya sentado otra vez en Carondelet, también va a tener un peso. Y una cosa adicional, ¿qué debemos esperar el domingo después de las 7 o después de las 9 de la noche? Me parece que el CNE ha procurado en sus declaraciones manejar con algo de prudencia el tema. ¿Qué debería pasar con el tema de los exit polls? Tú sabes que esto también incide. Aquí hay una pésima costumbre en el Ecuador de que a las 5 de la tarde nos presentan un resultado. Y no es que todo el país entiende que ese es un resultado extraoficial, que no es el resultado oficial y que puede cambiar. Exacto, que finalmente no es un resultado extraoficial. El exit poll es una encuesta. Es una encuesta. ¿No es cierto? Pero es una encuesta distinta a las encuestas naturales, porque la encuesta natural es por quién va a votar. El exit poll es por quién votó, digamos, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, sí, yo creo que finalmente, a mí no me preocupa el conteo de votos. Es decir, no me preocupa finalmente que el Consejo Nacional Electoral dé, digamos, un resultado, ¿no es cierto? Lo que me preocupa es las acciones con la institucionalidad el lunes, el martes, el miércoles. Es decir, hay una alta probabilidad que cualquiera de los candidatos impugne esos resultados, ¿no es cierto? Por eso vuelvo a traer a colación que el Tribunal Contencioso Electoral se convierta ahorita en la institucionalidad más importante finalmente de este país. Es decir, ese es el andamiaje jurídico que tenemos, digamos, ¿no? Entonces, claro, es altamente probable que si hay una finalmente impugnación de los resultados, etcétera, quien te determine decidiendo quién es el presidente sean, digamos, jueces electorales. Correcto, Pedro Donoso, gracias por el tiempo. Un saludo también a la distancia, de forma telemática, a Alondra Enríquez y a Andrea Grijalva, que han estado conectadas, damas muy gentiles por haber comparecido en este espacio, en esta interesantísima tertulia, tratando de leer un poquito lo que nos ha dejado esta campaña electoral. 8:03, voy a la pausa, seguimos aquí en A Primera Hora. Usted no tiene mención, ¿no? No, ya no. O sea, vamos con la pausa y la pauta, por favor, aquí en A Primera Hora.